Buenos días a todos, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Vamos a continuar con la serie que venimos estudiando de Santiago, el libro de Santiago. Entonces les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 3 de Santiago. Capítulo 3. Habíamos visto la semana pasada, que esto sería un buen propósito para el próximo año, para este año en que estamos 24, de tener mucho cuidado con lo que hablamos. Algunos dicen conectar la lengua a la cabeza, pero yo diría conectar la lengua al corazón, ¿verdad? Siempre. Y sería un buen propósito cuidar nuestras palabras en este año, pedirle a Dios que nos ayude a animar en lugar de, con nuestras palabras, desanimar, ¿verdad? Vamos a leer de nuevo versículos del 1 al 8. Sin embargo, sí, vamos a enfocarnos en el versículo 6 al 8. Dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana, hermanos, oremos. Padre, te alabamos y te damos gracias por estar aquí reunidos, Señor, adorándote, glorificándote, elevándote esos cantos tan hermosos, esos himnos que nos inspiran, Señor. Y gracias por esta congregación donde nos has puesto, Señor. Bendice esta palabra que vamos a escuchar esta mañana, Señor. Y como dice el mismo libro de Santiago, Padre, que no seamos solamente oidores, sino hacedores, practicando tu palabra siempre. Padre, gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Entonces vamos a ver los versículos del 5 al 8. Y hoy vamos a ver, hermanos, creo la descripción más viva de lo que es la naturaleza, el poder y la influencia de nuestras palabras, lo que nosotros hablamos. Pueden ser de mucha bendición nuestras palabras. Cuando los niños hablan pueden animarse entre ellos, cuando los jóvenes también.
los adultos, o podemos también ofendernos y destruirnos y pelearnos, ¿verdad? A través de lo que digamos nosotros, sale de nuestra boca. Santiago ya nos ha dicho, ya hemos visto que la lengua es tan poderosa, hablando metafóricamente, ¿verdad? La lengua es tan poderosa que puede controlar nuestro cuerpo como un pequeño freno puede controlar un caballo. Eso es lo que vimos la vez pasada. Un caballo es un animal muy fuerte. Si uno pone en el lomo, en el lomo del caballo 300 kilos, por ejemplo, el caballo puede llevar ese peso sin ningún problema, ¿verdad? Ellos son muy fuertes. También un caballo son muy rápidos para correr, es lindísimo, ¿verdad? No sé si alguno ha corrido en un caballo, ¿verdad? Y es hasta que suena el viento, ¿verdad? Es lindísimo correr en un caballo. Son muy rápidos. Ellos corren más o menos 1,5 kilómetros en un minuto. Minuto, kilómetro y medio, más o menos. Ese es el promedio que corre un caballo. Definitivamente estos son animales muy fuertes. Pero si usted le pone un freno en la lengua de ese mismo caballo, usted le pone el freno, aún una niñita pequeña como, no sé, como María Ángel, puede controlar ese caballo, ¿verdad? Puede llevarlo donde ella quiere. Asimismo también Santiago pone la analogía del timón de un barco. Un timón tan pequeño puede controlar un enorme barco, ¿verdad? Y es increíble, ¿verdad? Y asimismo, hermanos, no existe otra parte de nuestro cuerpo que tenga el poder y potencial que tiene este pequeño órgano, la lengua, que tenemos en nuestra boca. Tiene un potencial tremendo, tremendo. Y el problema que tenemos es que la lengua, como dije, no está solo conectada a nuestra boca, sino que bíblicamente la lengua está conectada a nuestro corazón, a nuestros corazones. Eso es como un resumen de lo que vimos la vez pasada. Ahora Santiago va a describir nuestra lengua con al menos 8 puntos o 8 frases seguidas. Van seguidas las frases, ¿verdad? Una analogía tras otra, va a ir seguido. Recuerden que Santiago tiene mucho interés, hermanos, en nuestra madurez espiritual, en nuestra santidad y en nuestra madurez espiritual. Él nos ha venido diciendo lo que es la fe verdadera. Y él sabe que la lengua, nuestra forma de hablar, va a representar audiblemente, hermanos, nuestro mayor desafío y nuestra mayor amenaza. Es lo que hablamos, lo que decimos. Y lo primero que dice es en el versículo 5, así también la lengua, dice el versículo 5, la segunda parte. Bueno, así también la lengua, lo voy a leer todo, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y la parte B dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Cuando Santiago pone, he aquí, o mirad, ¿verdad? En otras versiones encontramos en lugar de he aquí dice mirad. Esto significa, hermanos, Jesucristo también usaba esa misma expresión, mirad, que no os engañéis.
Es como decirle a la iglesia o a los oyentes, pongan atención, pongan mucha atención. Y es otro imperativo. Él no quiere que ninguno de nosotros, cuando Él está hablando, se duerma en el sermón, sino que pongamos atención. Él dice que solo se necesita una chispa, una pequeña chispa, para que un bosque entero sea consumido por el fuego. Hoy leí de un gran incendio ahí, que había, no recuerdo el lugar, pero terrible, ¿verdad? Porque el fuego, hermanos, se propaga, el fuego es capaz de avanzar y crecer mientras haya oxígeno y algo para quemar. El fuego se extiende, se extiende. El poder destructivo del fuego es increíble. Ustedes han visto los incendios forestales aquí y en otros países, ¿verdad? Es sumamente difícil de controlar esos fuegos. Cuando yo era niño, una vez vi un almacén grande quemándose. No sé, eso fue en Golfito. Tenía yo unos 7, 8 años y vi ese almacén quemándose, pero eran enormes llamas, ¿verdad? Y nadie podía apagar eso, ¿verdad? Los bomberos estaban ahí, pero era como si nada. Todo se quemó. Nunca olvido nunca he olvidado ese almacén quemándose. Es algo impresionante ver una casa, un almacén, o lo que sea quemándose. Entonces, hermanos, el fuego se propaga. Pero así como el fuego se propaga, también nuestras palabras. Por eso Santiago usa esa analogía, ¿verdad? Cómo nuestras palabras se pueden hacer un fuego terrible, ¿verdad? Causar divisiones en la iglesia, causar enemistades. Los oyentes originales de Santiago entendían fácilmente esta analogía porque los incendios en ese tiempo eran también desastrosos. Era lo más temido de esa época, casi porque no había maneras de controlarlos, no había bomberos como hoy, etcétera, ¿verdad? Y estaba leyendo que en 1871 gran parte de la ciudad de Chicago en Estados Unidos fue destruida por un incendio, el gran incendio de Chicago. Ustedes han oído, ¿verdad? Eso. Dice que comenzó a las 8 de la mañana ese incendio y lo que lo originó fue que estaban ordeñando una vaca y ella, ¿verdad?, botó un farol mientras la estaban ordeñando. Un farol, lo pateó, lo botó y eso causó un enorme incendio en Chicago, en esa ciudad. Dice que ese incendio destrozó más de 17,000 casas y dejó más de 100,000 personas sin hogar. 300 personas murieron en el incendio. El fuego ardió por 2 días y las pérdidas fueron valoradas en ese tiempo en 400 millones de dólares. Una chispa, una cosita ahí que se cayó, un farol. Hermanos, Santiago nos está diciendo que nosotros tenemos una enorme capacidad destructiva en nuestra boca, en nuestras boquitas, ¿verdad? Tenemos una enorme capacidad destructiva como un incendio, es lo que está poniendo la analogía o el ejemplo. Todos llevamos esa arma de destrucción masiva en nuestra boca. Todos llevamos esta arma, para destruir. Salomón, el sabio Salomón, nos da el modelo a seguir cuando escribió en Proverbios 17:27. Dice: el que retiene sus palabras
tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es un hombre entendido. Repito lo que dice Salomón: el que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es un hombre entendido. Entonces vean el potencial, ¿verdad? Lo segundo que vemos en este versículo 6 es que la lengua dice el versículo 6, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua es depravada. La palabra griega para traducir mundo es cosmos. Santiago la usa 3 veces en esta epístola, y cada vez que la usa es para referirse al sistema malvado, pecaminoso y depravado de este mundo. Cosmos, la usa en ese sentido. Tiene que ver con los valores mundanos, los planes antibíblicos de este mundo. En otras palabras, la lengua tiene la capacidad de jactarse y oponerse a los valores de Dios en esta vida. La lengua tiene el potencial de expresar toda la corrupción que hay en el corazón de una persona. Un día de estos andaba caminando por ahí, ¿verdad?, haciendo un poco de ejercicios, y estaba un muchacho como de unos 18 años, delgado, alto, y estaba hablando. Yo creí que estaba predicando porque estaba hablando, ¿verdad? Cuando yo me iba acercando más, hermanos, vea, yo he oído hablar la gente muy mal, ¿verdad? Pero este muchacho estaba diciendo unas cosas tan terribles que yo digo, no, esto no es de Dios, ¿verdad? Este muchacho está endemoniado o algo así, ¿verdad? Porque vieras las cosas que estaban saliendo de su corazón, de ese hombre. Cuando un niño empieza a hablar, hermanos, tiene 2 maestros. Uno, sus padres, que lo están enseñando a cómo hablar en lo externo, ¿verdad? Y también el otro maestro es su naturaleza pecaminosa. Eso es lo interno, lo que hay ya en ese corazoncito. Después de algunos años, ese niño o esa niña no solo va a poder hablar, sino que va a tener el mismo acento que sus padres normalmente, ¿verdad?, imitan a los padres. El niño va a pronunciar las palabras como las pronuncia su papá, y la niña va a hablar como su mamá. Así es, ¿verdad? Estos son los modelos que ese niño está siguiendo. Pero su corazoncito depravado y pecaminoso también está trabajando dentro de él. Si no, vean los berrinches que a veces hacen los niños cuando no se les da lo que quieren, ¿verdad? Ustedes han visto un niño cuando usted le quita algo, está pidiendo algo y el papá no se lo da, o mamá, le hacen un berrinche a los padres. Seguro ahí la mamá piensa, uy, este chiquito se parece al papá, igual que el papá, ¿verdad? Seguro lo aprendió de su papá, esos berrinches. Y realmente, en realidad sí tiene razón, lo aprendió de su papá, pero su papá Adán, ¿verdad? Ya el pecado de Adán pasándole a todos los niños. ¿De dónde aprende un niño a mentir? Papá y mamá siempre le han dicho la verdad. ¿De dónde ellos aprenden a mentir? Bueno, aunque muchas veces los padres ayudan también, también mienten, ¿verdad? Pero ellos vienen con esa tendencia en su lengüita a mentir. Alguien dijo que la lengua es una pequeña chismosa, porque está siempre divulgando lo que hay en el corazón. Está chismeando, está sacando lo que hay en el corazón. Y la verdad, hermanos, es que nuestro corazón alberga la mentira y la lengua se suma a la conspiración. Entonces es un mundo, es depravado. También dice Santiago que la lengua contamina, dice el versículo 6,
la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, todo el cuerpo. La contaminación está alojada en el corazón y esa contaminación es proclamada por la lengua y luego el resto del cuerpo se une en rebelión contra la santidad de Dios. Recordemos, hermanos, que Santiago no le está escribiendo a incrédulos, le está escribiendo a creyentes, todos con el mismo problema con la lengua. De hecho, Santiago usa ese verbo en presente, lo que significa que esta contaminación sucede una y otra vez, una y otra vez. Y Santiago le está advirtiendo al creyente que sin el control del Espíritu Santo, la lengua puede producir un incendio terrible, terrible. Hablando metafóricamente, ¿verdad? Hablando en sentido figurado. Y para que esto ocurra, hermanos, solo se necesita una chispa, una palabra, una palabrita, un pequeño chisme, una pequeña murmuración, ¿verdad? Y ahí se enciende la cosa. La contaminación está ahí, en el corazón, solo está esperando propagarse. En cuarto lugar, dice Santiago que la lengua es determinante, dice el versículo 6, e inflama la rueda de la creación, inflama la rueda de la creación. Santiago dice que el potencial destructivo de la lengua se propaga más allá de hoy, del tiempo. No solo afecta el aquí y el ahora, sino que afecta, determina el futuro de nuestras vidas. Es tremendo, hermanos. Si tuvimos un padre que lo hirió con palabras, por ejemplo, a usted, fue herido, algo le dijo su papá, su mamá cuando estaba niño, sin duda estas palabras lo van a afectar y lo afectan hasta el día de hoy. Si usted es hiriente con sus palabras, eso también va a afectar a otras personas, ¿verdad? Y a usted mismo le va a afectar. La lengua tiene un gran poder, hermanos, para determinar la dirección de nuestras vidas. Perdón, y ese poder puede ser usado para bien o para mal. Por ejemplo, si usted va a una entrevista de trabajo y su currículum es igual que al de otros 20 candidatos que están ahí, pero en la entrevista usted dice las palabras correctas y le ofrecen el empleo a usted, su lengua en ese caso determinó la dirección de su vida. Ay, gracias. Usted está concursando, 20 tienen el mismo currículum, ¿y por qué le eligieron a usted? Porque usted seguro dijo las palabras correctas para que lo contrataran en ese trabajo. Otro ejemplo, si usted le propone matrimonio a su novia, y ella le dice que sí, ¿qué pasa? Esa pequeña palabra de 2 letras, sí, le va a cambiar el curso de su vida. Se van a casar por allá, ¿verdad? Y le va a cambiar el curso de sus vidas. Santiago dice, la lengua inflama el curso de nuestras vidas, determina el curso de nuestras vidas. En otras palabras, hermanos, lo que usted dice con su lengua puede cambiarle la vida. De hecho, su lengua también define quién es usted ahora mismo. Ahora mismo usted su lengua le dice quién es. Por ejemplo, una lengua quejosa, una persona quejosa que siempre se queja,
le va a dar una reputación de que a usted con nada se le queda bien, siempre está quejándose, ¿verdad? Es un quejoso. Una lengua sucia, una lengua que dice malas palabras, le va a dar a usted la reputación. Esa persona es muy vulgar, muy, ¿verdad?, mal hablado. Una lengua mentirosa le va a dar a usted la reputación de ser una persona deshonesta, una persona que no dice la verdad. O sea, usted con lo que dice se va ganando una reputación. Y nuestros amigos, nuestras influencias, nuestro trabajo, nuestro espíritu y toda nuestra vida es determinada por lo que usted hable, por su lengua. Entonces, hermanos, hasta aquí hemos visto que la lengua es destructiva, tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos controle. La lengua es depravada, la lengua contamina y la lengua determina lo que es una persona. En quinto lugar, dice Santiago en el versículo mismo 6, dice, y ella misma es inflamada por el infierno. La misma lengua es inflamada por el infierno, o sea que la lengua es diabólica. Toda mala palabra y todo uso que se le dé a la lengua es alimentada por el fuego del infierno. Cuando Jesucristo confrontó a los fariseos que lo habían difamado, recuerden ese pasaje, ellos estaban diciendo que él había nacido de fornicación. Eso lo vemos en Juan 8, ¿verdad? Los fariseos le decían a él que él era un hijo de fornicación. Jesús les respondió diciendo que ellos habían probado ser hijos del diablo porque Satanás miente constantemente, y al mentir, cuando nosotros mentimos, hablamos el mismo idioma del diablo, ¿verdad? O sea, por eso la lengua también es la lengua mentirosa. El diablo es mentiroso y padre de la mentira, dice la Biblia. Y Santiago dice que la lengua se usa para hacer sufrir a otros muchas veces. Esa lengua que se usa para hacer sufrir a otros está produciendo pequeños infiernos a su alrededor. En sexto lugar, hermanos, la lengua es desobediente. Vean el versículo 7. Ahora pasamos al versículo 7. Porque ningún género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Versículo 7, voy a volver a leerlo. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún, dice el versículo 8, hombre puede domar la lengua. Él dice que los animales de todas estas categorías que ha mencionado han sido domados por el ser humano, ¿verdad? Ustedes saben que hay leones, ¿verdad? En los lugares donde, ¿cómo se llaman esos lugares? Los zoológicos, perdón. En las sabanas también. Pero en los zoológicos vemos, o en los circos, más bien, en los circos y todo eso, vemos los leones, ¿verdad? Y vemos el domador ahí haciendo cosas con esos grandes, enormes leones, ¿verdad? El hombre ha domado leones, ha domado caballos. Ustedes han visto un caballo salvaje y el hombre se monta y empieza ese caballo hasta que lo logra dominar, lo doma. Los caballos, a los elefantes, esos animales tan grandes, los doman los hombres. Delfines, águilas, orcas, etcétera. Todas esas cosas el ser humano
los puede domar. Pero luego Santiago nos dice que nuestra lengua es una criatura única y no puede ser domada por el hombre, por el ser humano. No puede. ¿Y por qué es eso? Por la caída. A causa de la caída en pecado, cuando el hombre cayó en pecado, la humanidad ha perdido, hermanos, perdió el mando, perdió el control sobre este pequeño órgano. El ser humano ha perdido el dominio sobre sí mismo a causa del pecado. Santiago escribe en este versículo que ninguna persona puede domar la lengua. Y ninguna persona significa ninguna persona sin excepción. Ni usted, ni usted, ni usted, ni yo. Nadie. Y eso es a causa de la caída. Pero hermanos, aquí también hay un indicio de esperanza. Porque qué terrible, ¿verdad? Es cuando si paramos ahí, entonces nadie puede dominar la lengua. Pero las buenas noticias, hay buenas noticias. Porque mientras que ningún hombre puede domar la lengua, Dios, que no es hombre, sí puede. Él sí puede. En el mundo, repito, tenemos domadores de leones, jinetes que doman caballos salvajes, etc. Y el Espíritu Santo de Dios es el único que puede dominar y controlar nuestras lenguas. Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. El Espíritu Santo de Dios. Pero ¿por qué es que nadie puede dominar su propia lengua? En el versículo 8 Santiago nos da las respuestas. Él dice que la lengua es peligrosa, leamos, es un mal que no puede ser refrenado. Es como si la lengua buscara constantemente oportunidades, hermanos, para pecar, para mentir, para señalar, para destruir. Se resiste al control del Espíritu de Dios. Esta palabra refrenado en el capítulo 1 es traducido como inestable. Es inestable. Cuando en el capítulo 1, cuando Santiago hablaba del hombre de doble ánimo, es inconstante, dice, es inestable en todos sus caminos. Santiago usa esta misma palabra para la lengua. Y lo que nos quiere decir, hermanos, es que la lengua es peligrosa porque no es confiable. En cualquier momento, la lengua se nos zafa de la jaula, de donde está metidita ahí entre los dientes, ¿verdad? En cualquier momento se nos puede zafar. Es como si la lengua estuviera buscando oportunidades de huir. Un autor lo dice así: la lengua es como un animal salvaje que se encuentra enjaulado, caminando nerviosamente de un lado a otro. ¿Habéis visto a un animal así? Entonces, hermanos, resumiendo hasta aquí, Santiago describe la lengua como destructiva, depravada, contaminante, diabólica, determinante, desobediente, peligrosa. Terrible, ¿verdad? La descripción que hace Santiago de nuestra lengua. Y ahora Santiago agrega una descripción más. La lengua es mortal, dice el versículo 8, está llena de veneno mortal. Aquí se refiere al veneno mortal de las serpientes cuando muerden, que es peligroso, peligroso. Nosotros tenemos en nuestra boca un veneno tan mortal, hermanos, como el de una cobra, y está lista para morder en cualquier momento. Salomón, otra vez de nuevo nuestro Salomón, el sabio Salomón, en Proverbios 18:21, dice que la muerte y la vida están
en poder de la lengua. Ese versículo es muy mal utilizado muchas veces por algunos, ¿verdad? Pero eso es lo que dice el versículo 18-21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Así que, hermanos, ¿qué escoge? ¿La muerte o la vida? Debemos escoger, por supuesto, la vida. Escoger la bendición. Escoja hablar cada día palabras de vida, estando conscientes que la batalla de la lengua, la guerra de las palabras, la constante lucha con lo que decimos no se va a terminar nunca. Vamos a luchar con esta lengua, con nuestra forma de hablar, hasta el día que muramos. Pero vale la pena esa batalla. No nos debemos dar por vencidos, hermanos. Hay un puritano que algunos de ustedes quizás han leído, Thomas Merton, escribió que nuestras dificultades, él escribió así: nuestras dificultades y limitaciones en estas batallas existen para que acudamos a Dios de continuo. Digamos, usted, no sé si se ha examinado cómo usted está hablando, qué tipo de palabras dice, si usted está haciendo sus palabras para bendecir a otros o más bien sus palabras están siendo destructivas. Pero dice este autor, este pastor puritano, que estas batallas, nuestras batallas, y en este caso la lengua, existen para que acudamos a Dios de continuo. Señor, por favor, ¿recuerdan el salmo que yo les dije que subrayaran? Yo creo que ese salmo deben subrayarlo ahí bien y tenerlo siempre presente. Guarda mi boca, Señor, guarda la entrada, ¿verdad?, de mis labios, guarda la puerta de mis labios. Salmo 141:3, guarda esa boca. Cada día, continúa este autor, dice, cada día y aún a veces cada hora, acudamos a Dios confesando nuestras debilidades y pecados. Cada día, cada hora, dice, ofrezcámosle nuestra vida y el control sobre nuestra lengua. Guarda la puerta de mi boca, Señor. Y eso es exactamente lo que Él quiere para nuestro bien y progreso, para que lleguemos a tener una mayor madurez espiritual, una dependencia de Dios. Martín Lutero dijo, la vida entera es un constante arrepentimiento. Es un constante estar pidiéndole perdón a Dios. Y esto es una gran verdad. El arrepentimiento no es algo que uno siente o que uno hace solamente al acudir a Cristo para cuando uno se convierte a Cristo para su salvación. Tampoco es un simple acto después de pecar, es un estilo de vida. La vida entera es un constante arrepentimiento. Y aquí están las buenas noticias para nosotros. Esto significa, hermanos, que la vida entera del creyente es una vida de perdón. De perdón, Señor, perdóname. Y Dios nos constantemente nos perdona cuando nosotros llegamos a Él pidiéndole perdón o arrepentidos por lo que hablamos, por lo que decimos. Por la gracia de Dios somos perdonados continuamente. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia continuamente, ¿verdad?, constantemente de todo pecado. De todo pecado. Así que, hermanos, sigamos adelante, no nos demos por vencidos por esas palabras tan terribles de Santiago como describen nuestra lengua, que es verdad, ¿verdad? Es verdad, esa es
no, esa es la gran verdad. Pero sigamos adelante, porque la obra de Cristo, hermanos, en la cruz nunca va a perder su poder. Si Jesucristo está dispuesto a limpiarnos continuamente, entonces nosotros podemos y debemos confesar nuestros pecados continuamente también. Entonces, para terminar, hermanos, mi deseo, y creo que de todos, que nuestras lenguas ejerciten el precioso don de la confesión con frecuencia. Señor, perdóname. En las noches, ¿qué dije hoy? ¿Qué palabras dije que hirieron a una persona? Perdóname, perdóname, Señor. Sabiendo que la misericordia y el perdón de nuestro Señor Jesucristo nunca se acabarán. Siempre está dispuesto esa gracia a perdonarnos. Amén, hermanos. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana en cada uno de nosotros. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias por que tu palabra nos advierte, Señor, del gran peligro que tenemos en nosotros mismos a través de nuestra lengua, lo que hablamos, lo que decimos. Padre, ayúdanos a pensar en lo que vamos a decir, en lo que hablamos, que tengamos mucho cuidado, Dios, y que siempre nuestras palabras, guiadas por tu Espíritu Santo, sean para bendecir a otras personas y no para destruirlas. Perdónanos, Señor, cuando hablamos con ligereza, sin pensar en lo que estamos diciendo. Quizás vamos a afectar una vida, Señor, y nuestras propias vidas. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.